conflictos entre grupos territoriales, nos referimos a esos grandes grupos de comunidades que se encuentran subdivididos en grupos territoriales. Dentro de los grupos territoriales encontramos las naciones, las provincias, las regiones, los municipios dentro de las naciones, las secciones o comités dentro de las asociaciones. Es importante resaltar que estos grupos territoriales son desiguales en su dimensión y poder, y a la vez son idénticos en derecho y teoría, lo que los convierte en grupos horizontales. Por otra parte, las rivalidades entre estos grupos territoriales poseen un puesto importante en el desarrollo de los antagonismos políticos. Es importante resaltar también en este tema de conflictos entre grupos territoriales que estos conflictos territoriales tienen una formación. Entonces, Duverger nos plantea que la formación de estos grupos territoriales reposa al parecer en una extensión de lo que Emilio Durkheim llamaba solidaridad por similitud, que esta solidaridad por similitud se oponía a la solidaridad individual del trabajo. Hola, hoy les hablaré de la solidaridad por proximidad, las extensiones de los grupos elementales natural, los diferentes grupos territoriales, las naciones, los otros grupos territoriales. Siendo la primera, hace referencia a ese vínculo interdependiente que tienen aquellos hombres que se encuentran más cercanos a aquellos que se encuentran lejanos, ya que con estos se conocen pocas veces o muy excepcionalmente. Esto se debe básicamente a las condiciones geográficas. De manera independiente encontramos las costumbres y los géneros de vida, y de una manera directa la lengua y la imitación. Lo segundo hace referencia a ese vínculo sanguíneo que comienza en el nomadismo, donde se vinculaban mediante la caza, siendo esto un factor importante para la solidaridad. A medida que pasa el tiempo, las necesidades de administración y de organización llevan a la subdivisión de los grupos territoriales, como los grupos que contribuyen. Los conservadores conceden gran importancia a los grupos naturales, ya que estos poseen un papel importante en el Estado. Las naciones es definida como un grupo horizontal por la necesidad de la solidaridad que se definen entre ellas. Estas son las mejores organizadas hasta el momento. También por eso sus conflictos son tan importantes y tan extensos, ya que aquí pueden ser nacionales como internacionales. En el último tema hay dos acepciones de grupos territoriales: las sociedades globales, que son las más pequeñas y que sus divisiones están en municipios y regiones, y las subdivisiones locales dentro de las naciones, los sindicatos y las sociedades. Los antagonismos entre los grupos territoriales. Los antagonismos entre los grupos territoriales se encuentran elementos análogos a los que se han definido a los antagonismos entre individuos de clases sociales o razas. La base de materiales de la competición y sus límites, la distribución entre grupos humanos, da lugar a la desigualdad, de igual manera que ocurre con la distribución del suelo. La lucha entre naciones ricas y pobres es una fuente esencial para los conflictos internacionales, y la competencia entre un mismo territorio también es muy viva en el aspecto de materia entre las luchas. Podemos decir que se encuentra muy enmarcada por ideologías y mitos que representan la batalla de forma idealista y menos materialista. Un elemento de conflicto es la desconfianza natural con respecto al otro, aquel que no forma parte del grupo. Antagonismos reales y simulaciones. Los antagonismos entre grupos territoriales sirven frecuentemente para disimular antagonismos de clases. El nacionalismo es una opción para enmascarar la posición de privilegiados y oprimidos en una nación. La prioridad excepcional entre los antagonismos nacionales. Los elementos nacionales desempeñan un papel fundamental en las luchas de las políticas. Son el motor de la evolución. El problema de la independencia y de la nación se encuentra en el centro de la competición de la política. La historia de todas las sociedades que ha habido desde el presente es la historia de la lucha de clase, frase que tal vez hemos escuchado a lo largo de nuestra carrera en sociología, atribuida a Marx. Con esta frase le damos continuidad al capítulo 3 del libro Sociología Política de Duverger, pero específicamente le damos paso al tema el conflicto entre naciones ricas y naciones proletariado y las subdivisiones de este tema.
Las distinciones de clases sociales han sido marcadas desde antaño, en donde existe una clase que disfruta de las riquezas que mayoritariamente están construidas por otras clases sumidas en la pobreza, explotación, analfabetismo, miseria, entre otros. Si bien se ha presentado por parte de estas últimas un interés hacia el desarrollo, esto ha sido catalogado como un desarrollo bastante lento, precisamente por esas escasas maquinarias, escasa participación, entre otras con las que no cuenta. De manera contraria, sucede con las naciones industriales siendo poseedores de esas riquezas. Marx divide dos clases sociales, en donde la burguesía es la propiedad de los medios de producción y el proletariado es el grupo de asalariados que trabaja en esos medios de producción. De acuerdo a esto, el antagonismo es tanto más profundo cuando los pueblos ricos explotan a los pueblos pobres, de igual modo que la burguesía explota al proletariado en el régimen capitalista. Las sociedades industriales explotan a las sociedades agrícolas aprovechándose precisamente por su debilidad económica. No, para concluir, debo señalar que hay algo que me fascina de este libro y es que expone todas esas miradas, expone todos esos argumentos de autores válidos o reevaluados en un mismo tema, ¿verdad? Y en este último apartado, Duverger es claro cuando nos señala que las naciones proletariadas no pueden enfrentarse con las naciones subdesarrolladas, pero pueden contribuir, por tanto, a hacer que se enfrenten entre sí. Esta agravación de los conflictos internacionales despertaría los antagonismos internos, algo que Marx y otros autores pues ya habían señalado. Bueno, al igual que los grupos territoriales, también existen grupos corporativos que descansan en solidaridades por similitud. Entre estos grupos se encuentran los grupos profesionales, los cuales están conformados por personas que ejercen una misma profesión. También están los grupos paraprofesionales, que son individuos que pertenecían a una misma escuela y que a pesar de sus profesiones ser diferentes, estas se complementan. También están las asociaciones de esparcimiento, que son estas actividades deportivas, culturales y artísticas que unen a cierto grupo de personas. Entre los antagonismos corporativos se distinguen antagonismos reales, entre los cuales existen como una rivalidad entre los miembros de diferentes profesiones. También hay una comunidad de intereses entre los miembros de una misma profesión y una comunidad de intereses de clase. Como lo muestra en el ejemplo del libro, los patrones y obreros panaderos tienen unos intereses comunes entre sí y que los oponen a las otras profesiones, pero también todos los patrones de diferentes profesiones tienen unos intereses comunes que los oponen a los obreros de su misma profesión. Así pasa igual en el caso de los obreros. Pues resulta ser que estos intereses de clase pueden ser mucho más importantes, y lo cual tiene como un mayor papel en los antagonismos políticos que los antagonismos corporativos. Pero también hay muchos casos en que estos antagonismos corporativos prevalecen mucho más. Los conflictos entre grupos ideológicos, que son más aquellos que se basan en la comunidad ideológica, y dentro de estos tenemos grupos ideológicos como las iglesias, las sectas filosóficas, los partidos políticos y las sociedades de pensamiento. Estos tienen doctrinas que se convierten en ideologías, ya que estos grupos sociales se adhieren a estas doctrinas. Por otro lado, tenemos dos diferenciaciones que vendrían siendo las ideologías políticas y las ideologías no políticas. Se puede decir que las ideologías políticas son aquellas que se basan en la naturaleza del poder en sí y que tienen a poseer tanta influencia en el desarrollo de los antagonistas de la política, las cuales pueden dividir la comunidad o unificarla. Por otro lado, los partidos políticos se conocen como estos grupos ideológicos. Ahora, los grupos ideológicos no políticos son aquellos que no se refieren directamente al poder, sino como aquellas ideologías filosóficas, artísticas y religiosas. Toda ideología, por su propia naturaleza, tiende a ser un sistema completo.
y da una explicación al hombre y al mundo. Estas ideologías políticas tienden a convertirse también en una base de grupos no organizados, como por ejemplo las religiones, las iglesias, las filosofías, las artes. La naturaleza de los antagonismos ideológicos marxistas. Bueno, estos no tienen una existencia real, sino que son el reflejo de los antagonismos de clases y que a su vez son el reflejo de estos conflictos de clases. ¿Qué conflictos podemos encontrar? Pues el de las ideologías conservadoras con las liberales, los conflictos entre aristocracia terrateniente y burguesía industrial, comerciante y la bancaria e intelectual. Por otro lado está la ideología socialista y la ideología nacionalista, y tampoco se queda atrás las religiones, las cuales también poseen un gran carácter de reflejo en estas situaciones de clase. Muy bien, también podemos encontrar o decir que la religión es este opio en el que puede adormecer al pueblo para que no tomen la conciencia de esa explotación que están viviendo. Por otro lado, otro punto en el que tenemos es la autonomía de las ideologías en relación con las situaciones de clase, las cuales las luchas de clases no está ausente en el desarrollo de la religión, y encontramos ideología de la centralización y burocracia, que serían conflicto entre jefes y masas y el conflicto entre gobernantes y gobernados. También están las ideologías descentralizadas, las cuales son las aspiraciones de las provincias liberales de estas tutelas del país. Y, por otro lado, la influencia política de la Iglesia y de las religiones, la cual ejerce una influencia en el sentido del conversacionismo, y las religiones diferentes, que serían las minorías étnicas. También el clero con su papel educativo dentro de las religiones y la política.